El momento en que Elena Vázquez vio el collar de la joven, su respiración se detuvo por completo. Un segundo antes estaba sirviendo café en su elegante sala de estar. Al siguiente, se quedó paralizada, mirando fijamente el delicado colgante de plata que descansaba sobre el cuello de Sofía. Una pequeña mariposa grabada con las iniciales ME en el centro. «Mamá, papá, les presento a Sofía», dijo orgulloso Mateo Vázquez, de 18 años, tomando suavemente la mano de la joven. «Es la chica más increíble que he conocido». Sofía sonrió tímidamente, sus ojos brillando con nerviosismo mientras extendía su mano hacia Elena. «Es un honor conocerla, señora Vázquez. Mateo me ha hablado mucho de ustedes». Elena no respondió. Su mirada permanecía clavada en ese collar que no había visto en 20 años. Diego Vázquez, sentado en su sillón de cuero, se aclaró la garganta incómodamente. «¿Y cómo se conocieron ustedes dos?», preguntó Diego, intentando llenar el silencio que se había vuelto pesado. «En la universidad», respondió Mateo rápidamente. «Sofía estudia ingeniería biomédica. Es brillante, papá. Está desarrollando un proyecto sobre prótesis inteligentes para niños». «Fascinante», murmuró Diego, forzando una sonrisa mientras notaba la palidez de su esposa. Elena finalmente parpadeó y dejó la cafetera sobre la mesa con manos temblorosas. «Disculpen», dijo con voz áspera. Necesito revisar algo en la cocina». Se levantó bruscamente y salió de la sala, una mano inconscientemente buscando su propio collar oculto bajo la blusa. Algo estaba terriblemente mal. Elena no se detuvo hasta llegar a su dormitorio. Cerró la puerta con seguro y abrió con manos temblorosas el joyero antiguo que guardaba en su tocador. Enterrado bajo perlas y diamantes estaba un collar casi idéntico al que llevaba Sofía. Una mariposa de plata con las mismas iniciales grabadas, ME. No había visto ese símbolo en 2 décadas. No desde la noche más oscura de su vida. En la sala, la atmósfera seguía tensa. Sofía bebía su café en silencio mientras Mateo llenaba la conversación con entusiasmo. «También trabaja como voluntaria en el hospital infantil», continuó Mateo. «Les enseña programación a los niños que están internados por largo tiempo». Diego asintió con aprobación. «Eso es muy noble de tu parte, Sofía». «Me gusta ayudar», respondió ella modestamente. Yo entiendo lo que es sentirse sola en un lugar extraño». Diego notó algo melancólico en su voz. «¿A qué te refieres?». Sofía tocó inconscientemente su collar. «Crecí en diferentes hogares de acogida. No es fácil, pero me enseñó a valorar las conexiones reales cuando las encuentras». El corazón de Diego se aceleró. «¿Hogares de acogida?». «Sí. Fui abandonada cuando era bebé. Lo único que tenían de información sobre mí era este collar». Bajó la mirada hacia la pequeña mariposa. «Siempre me he preguntado qué significan estas iniciales». El silencio se volvió ensordecedor. Diego intercambió una mirada preocupada con el pasillo vacío por donde había desaparecido su esposa. Elena se aferró al lavabo del baño, el agua fría corriendo sobre sus muñecas mientras luchaba por respirar. No había pensado en esa noche en años. La lluvia torrencial, los gritos, la decisión que juraron nunca volver a mencionar. Y ahora una joven aparecía en su casa llevando ese collar. Se miró en el espejo, viendo a una mujer de 43 años que había construido una vida perfecta sobre los cimientos de un secreto terrible. Abajo, Mateo seguía completamente ajeno a la tensión. Estaba demasiado ocupado admirando a Sofía mientras ella contaba historias sobre su trabajo con los niños del hospital. «Hay un niño de 8 años, Pablo, que está aprendiendo a caminar con su nueva prótesis», decía Sofía con una sonrisa suave. «Programamos juntos un pequeño juego que lo ayuda con la rehabilitación. Ver su progreso es lo más hermoso del mundo». Diego sonrió, pero su mente seguía dando vueltas. Había visto ese collar antes, en un hospital, envuelto en una manta manchada de sangre. Súbitamente, pasos resonaron en el pasillo. Elena regresó, aparentemente calmada pero con una frialdad que cortaba el aire. Tomó asiento con una sonrisa tensa. «Perdón, tenía una llamada importante del trabajo», mintió. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Mateo, frunciendo el ceño. «Por supuesto», respondió Elena, pero luego se dirigió directamente a Sofía. «¿Alguna vez has intentado buscar a tus padres biológicos?». La sonrisa de Sofía se desvaneció. Dudó un momento antes de responder. «Lo intenté una vez, cuando cumplí 18. Pero alguien me advirtió que era mejor dejarlo así».
Un silencio pesado cayó sobre la habitación. ¿Alguien te advirtió? Repitió Mateo, inclinándose hacia adelante. Sofía asintió lentamente. Hace 2 años, contraté a un investigador privado para que me ayudara a encontrar información. Una semana después, recibí una llamada anónima. ¿Qué te dijeron?, preguntó Diego con voz tensa. Sofía miró entre ellos, sintiendo la intensidad de sus miradas. Una voz de mujer me dijo: deja de buscar. Algunas verdades están enterradas por una razón. Los nudillos de Elena se pusieron blancos alrededor de su taza de café. ¿Y simplemente te detuviste?, preguntó Elena, tratando de sonar casual. Tenía 18 años y estaba asustada, admitió Sofía. Pensé que tal vez mis padres eran personas peligrosas o que habían hecho algo malo. Así que decidí concentrarme en mi futuro en lugar de mi pasado. Mateo tomó su mano por encima de la mesa. Tu pasado importa, le dijo con ternura. Diego se aclaró la garganta. Mencionaste que el collar vino contigo cuando eras bebé. ¿Tienes algún documento de esa época? Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta. Solo tengo una copia de mi expediente inicial. ¿Por qué? ¿Estarías dispuesta a mostrárnoslo?, preguntó Diego demasiado rápidamente. Elena le dirigió una mirada furiosa, pero Sofía solo se encogió de hombros. Claro. Está en mi apartamento. La voz de Elena cortó la habitación como un cuchillo. Quiero verlo esta noche. 1 hora después, Mateo estacionó frente al modesto apartamento de Sofía en el barrio de Pueblo Libre en Lima. El contraste no podría haber sido más marcado, de un penthouse en Miraflores a un pequeño departamento de 2 habitaciones. Elena y Diego habían insistido en acompañarlos. Elena había dicho que quería claridad. Diego no había dicho nada en absoluto. Sofía se disculpó por el desorden, aunque su lugar estaba impecable. Libros apilados ordenadamente, una pequeña planta en el alféizar de la ventana, y una laptop cargándose sobre un escritorio improvisado hecho de cajas apiladas. Está aquí, dijo, sacando una carpeta delgada de una caja de seguridad bajo su cama. No es mucho, solo notas de admisión y un informe médico descolorido. Se la entregó a Elena, quien la abrió con dedos temblorosos. La primera página era un informe hospitalario. Menor, femenina, mestiza, aproximadamente 5 días de nacida, encontrada abandonada cerca del Hospital Nacional 2 de Mayo, llevando collar de mariposa de plata. Sin lesiones, sin testigos. Elena contuvo la respiración. Debajo había una nota de la asistenta social fechada en 2005. La menor parecía saludable. Llamada anónima reportó la ubicación. Voz del llamante, femenina, aproximadamente 30 años, posiblemente educada, se negó a dar nombre, dijo, estará más segura sin mí. Diego retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Elena se sentó lentamente en el borde del sofá de Sofía. No parpadeaba. Estaba susurrando, Dios mío, fuiste tú. Mateo miró entre ellos, confundido. Espera, ¿qué quieres decir, mamá? ¿Qué está pasando? Elena no respondió. Sus ojos estaban fijos en la carpeta en su regazo como si hubiera sacado un fantasma de su pecho. Sofía se quedó inmóvil, una mano aferrándose al costado de su escritorio. ¿Reconoces esto, verdad?, preguntó Robert en voz baja. No estaba mirando a Sofía. Estaba mirando fijamente a su esposa. Elena finalmente habló, su voz baja y quebrada. Ese collar, no es solo similar. Es el mismo. Mandé a hacer 2 idénticos hace años. Antes de que ella se detuviera. ¿Antes de qué?, preguntó Mateo, ahora levantándose, el pánico creciendo en su garganta. La voz de Diego fue apenas un susurro. Antes del bebé. Los labios de Sofía se separaron, atónita. ¿Qué bebé? Elena se levantó demasiado rápido. Este no es el momento. Este no es el lugar. Sofía retrocedió, su voz temblando. Creo que tengo derecho a saber. Elena se volvió hacia su hijo. Mateo, ella podría ser tu hermana. Silencio. Pesado, implacable. No, susurró Sofía, retrocediendo como si hubiera recibido una bofetada. Eso no es posible. Pero Elena no lo estaba negando. Diego se sentó, enterrando su rostro en sus manos. Mateo se quedó allí parado, sintiendo como todo se tambaleaba bajo sus pies. No, dijo Mateo de nuevo, más fuerte esta vez. No, eso no puede ser cierto. Es una locura. Sofía se había refugiado en la esquina de la habitación,
brazos cruzados fuertemente sobre su pecho como si se estuviera sosteniendo por la fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Elena permaneció en silencio, pero su rostro lo decía todo. Parecía haber envejecido una década en 5 minutos. Tenía 21 años, dijo finalmente. Estaba en la universidad. No estaba casada aún. No estaba lista. Mis padres amenazaron con desheredarme si me quedaba con el bebé. Así que, tomé la peor decisión de mi vida. Miró a Sofía ahora. Me dijeron que había sido adoptada. Ni siquiera sabía dónde habías terminado. Pero no podía soportar la idea de que no tuvieras nada. Así que dejé el collar. Era todo lo que tenía para darte. La voz de Sofía era helada. Me abandonaste. Me odié cada día por eso, respondió Elena con la voz quebrada. Mateo se volvió hacia su madre, su voz hueca. Y nunca me lo dijiste. Diego finalmente habló, su voz frágil. Me enteré 2 años después de que nos casamos. Me lo contó entre lágrimas. Prometí nunca volver a mencionarlo. Pero ella no es tu hija, susurró Elena. Es mía, pero no nuestra. Y entonces Diego hizo la pregunta que nadie más se atrevía a hacer. ¿Estás segura? La mañana siguiente fue silenciosa. Sofía no durmió. Se sentó en su cama, rodillas contra el pecho, agarrando el collar que una vez pensó que era solo un adorno bonito. Su mundo había cambiado en una noche. No sabía en quién confiar, menos que nada en sí misma. Un golpe en su puerta la sobresaltó. Era Mateo, solo. Parecía que tampoco había dormido. Le entregó un sobre pequeño. Un laboratorio de ADN privado. Vendrán hasta aquí. Sin registros. Sin publicidad, sin drama. Sofía miró el sobre, pero no lo tomó. ¿Todavía piensas que podría ser tu hermana? Preguntó suavemente. No sé qué pensar, admitió. Pero sé que quiero la verdad. Cualquiera que sea, ella tomó el sobre finalmente. De vuelta en el penthouse de los Vázquez, Elena se sentó en la mesa del comedor, en silencio. Diego caminaba de un lado a otro, teléfono en mano. Ella me odia, susurró Elena. Lo vi en sus ojos. Tiene derecho a hacerlo, respondió Diego. Pero eso no significa que esto termine en odio. Unas horas después, el técnico de ADN vino y se fue. Pasaron 3 días. Luego llegó un solo email al buzón de Sofía. Lo abrió lentamente, el corazón acelerado. 99,9% probabilidad de relación maternal directa con Elena María Vázquez. No hay coincidencia paternal con Diego Antonio Vázquez. Elena estaba sola en el jardín de la azotea de la Torre Vázquez, agarrando el collar original que había escondido durante casi 2 décadas. Los resultados de ADN habían confirmado lo que ya sabía en el fondo. Pero la falta de paternidad de Diego lo cambiaba todo. Le fallé 2 veces, susurró. Una vez cuando la abandoné, y otra vez cuando la conocí y no vi nada más que vergüenza. Detrás de ella, Sofía apareció silenciosamente. ¿Querías reunirte? Dijo Sofía suavemente. Así que vine. Elena se volvió. Su voz se quebró. Gracias. Se sentaron en un banco bajo la pérgola de cristal, la ciudad vibrando silenciosamente abajo. No iba a venir, admitió Sofía. Pero recordé lo que me preguntaste la primera noche. Sobre el collar. Sofía asintió. Y preguntaste si alguna vez había buscado a mis padres. Solía querer respuestas. Ahora creo que solo quiero paz. Elena metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó a Sofía una pequeña caja de terciopelo. Adentro estaba el collar gemelo. Mandé hacer 2, dijo. Uno para mí y uno para el bebé que pensé que nunca volvería a ver. Sofía lo miró fijamente, luego miró a Elena. No lo necesito para saber quién soy, susurró. Pero lo usaré para recordar en quién elegiste convertirte. 3 meses después, la Fundación Vázquez anunció discretamente una nueva iniciativa de becas para mujeres jóvenes en hogares de acogida que persiguen educación en ingeniería biomédica. No llevaba el nombre de ningún miembro de la familia. Se llamaba la iniciativa Sofía Mariposa. En el lanzamiento oficial de prensa, Elena se paró junto a Sofía, no como una benefactora, sino como una madre tratando de aparecer de la manera que nunca había hecho antes. Mateo habló en el podio. Ella no es mi hermana por sangre, dijo, pero estaría orgulloso si lo fuera. La sala se quedó en silencio, luego estalló en aplausos. Más tarde ese día, en un rincón silencioso del nuevo ala de mentoría de la fundación, Sofía ayudó a una niña tímida de 12 años a reparar un circuito roto.
Elena observó desde el pasillo, sus ojos húmedos pero firmes. Diego se paró junto a ella. Ella no es tu error, dijo. Ella es tu milagro. Elena no respondió. No necesitaba hacerlo. Sofía ahora llevaba ambos collares, el suyo y el que Elena había guardado, no como símbolos de dolor, sino como una fusión de pasado y futuro. No solo había encontrado una familia. Había redefinido una. A veces las conexiones más poderosas no son en las que nacemos, sino en las que elegimos luchar. El amor no se trata de sangre. Se trata de quien decide aparecer cuando más importa.